¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran engañar al mundo entero? Si te gustan las tramas reales, quédate hasta el final, porque esto es oro puro. No olvides darle me gusta y suscribirte. En el norte de Atlanta, en el condado de Cobb, crecía un chico con pocas palabras, mucho sobrepeso y aún más talento para los ordenadores. Jimmy Thorne, hijo de inmigrantes chinos, pasó su infancia entre el silencio emocional de sus padres y el bullying escolar. Era diferente. Estaba dentro del espectro autista, y eso hacía del mundo real un campo minado. Pero en la red, no importaba su peso ni su ansiedad social. Allí podía ser quien quisiera. Aprendió a programar por sí solo, incluso antes de entrar en la universidad. Cuando entró a estudiar ingeniería informática en la Universidad de Georgia, su mundo empezó a cambiar. Por fin tenía amigos, fiestas, cerveza y Bitcoin. Era 2009. Jimmy, con su simple portátil, logró minar 5.000 bitcoins. En aquel entonces no valían nada. 2 años después, esos mismos bitcoins valdrían $5.000. Pero el disco duro no arrancaba y perdió casi todo. Jimmy no se rindió. Se obsesionó. El minado ya era imposible con su equipo, así que se metió de lleno en la comunidad. En 2011 se registró en el foro Bitcoin Talk con el seudónimo MB300SD, en honor al Mercedes que soñaba tener. Pero su gran salto llegaría gracias a un sitio que estaba revolucionando la dark web, Silk Road. Para alguien como Jimmy, esa web era el paraíso. No tanto por las drogas, sino por el anonimato. Allí hizo 2 pedidos de cocaína, y fue entonces cuando todo cambió. Después de su segundo pedido, Jimmy quiso retirar el saldo restante de su cuenta. Hizo doble clic muy rápido. Cuando revisó su billetera, la transacción se había duplicado. Pensó que era un error. Repitió el proceso. 3, 4, 5 clics. Más dinero. La blockchain no mentía, había descubierto, sin querer, una vulnerabilidad. Así empezó una serie de 140 retiros que terminaron con Jimmy robando 50.000 bitcoins de Silk Road. Valor en ese momento, unos $600.000. Hoy, más de 3.000 millones. Fue un robo. ¿Un genio del código o un estudiante con suerte? Nunca quedó claro. Pero lo cierto es que nadie supo quién lo había hecho durante casi una década. Tras el robo, Jimmy usó mixers para borrar las huellas del dinero. Y continuó su actividad con el alias Loaded. Compró una casa, el Mercedes de sus sueños y empezó a vivir la vida, yates, fiestas, viajes, hoteles de 5 estrellas, y amigos, comprados. De regreso de uno de sus viajes, Jimmy encontró su casa forzada, alguien le robó el maletín y unos $200.000 en Bitcoin. Presa del pánico, cometió su primer gran error, llamó al 911. El IRS, la Hacienda de Estados Unidos, empezó a hacer preguntas. Sospechaban que Jimmy estaba ocultando millones. 2 agentes, Trevor M.C. Allenan y Shaun Magruder, tomaron el caso. Descubrieron que Jimmy había hecho una transacción de solo $800 en un exchange, pero esa pequeña suma bastó para vincular su billetera con Silk Road. Ya tenían al sospechoso. En 2021, los agentes visitaron a Jimmy, fingiendo investigar el viejo robo de su casa. Jimmy, inocente, los dejó entrar, les dio un tour y hasta les mostró su billetera con $60 millones en Bitcoin. Eso fue suficiente. Consiguieron una orden de arresto y regresaron. Mientras un agente distraía a Jimmy jugando con su perro en el jardín, el resto del equipo irrumpía en su casa. Encontraron rifles, un lanzallamas, banderas de Trump, y sí, el legendario escondite, una lata de Cheetos Popcorn que contenía una placa base con las wallets del robo. El botín, 50.000 bitcoins. Valor en el momento de la incautación, $3.300 millones. Jimmy colaboró con las autoridades, entregó las claves y hasta parte del dinero que había ganado legítimamente.
En 2023 fue condenado a 1 año y 1 día de prisión por fraude electrónico. Salió libre en abril de 2024. Hoy, trabaja como repartidor de Uber en su viejo Mercedes. El caso de Jim Mizon plantea un dilema fascinante. ¿Fue un ciberdelincuente o un chico brillante que tropezó con una falla del sistema? No hubo víctimas reales. El dinero venía de una web de narcotráfico. ¿Debería haber ido preso? ¿O era un Robin Hood digital que simplemente no sabía cuándo parar? Sea como sea, por un tiempo, fue el fantasma más rico de la dark web. Imagina que heredas una fortuna, eres un genio con los números, y además tienes pinta de galán de serie de época. ¿Qué haces? Pues si eres John Lab, te vas a Londres a quemar la herencia en apuestas, fiestas y duelos a muerte. John nació en 1671, en una familia tan rica que su papá, además de joyero, compraba castillos como quien compra pan. Aprendió de finanzas y lingotes desde niño, pero su verdadero talento era perder dinero con elegancia. A los 17 años ya estaba forrado y huyendo por haber matado a un hombre en un duelo. Lo condenaron a la horca, pero se escapó. Porque John no sabía ahorrar, pero sí sabía escabullirse. Huyó a Ámsterdam, descubrió el sistema bancario moderno y tuvo una revelación: ¿y si el dinero no tuviera que ser oro? ¿Y si fuera papel? Tras huir de Ámsterdam por unos problemillas de juego, aterrizó en París. Francia estaba tan quebrada que el rey se había ido sin dejar ni para pipas. El regente Felipe de Orleans, más desesperado que selectivo, lo puso a cargo de la economía. Y John, encantado, fundó un banco que imprimía billetes como si fueran panfletos publicitarios. Luego lanzó la Compañía del Mississippi, prometiendo riquezas en América, aunque la única realidad en Luisiana eran pantanos, mosquitos y decepciones. Las acciones se dispararon, nacieron los primeros millonarios, y París se convirtió en una especie de feria bursátil. Lab pasó de ludópata fugitivo a jefe de la economía, reformador agrario y mago financiero. Pero había un pequeño problema: no había oro suficiente para respaldar nada. Cuando los inversores intentaron cambiar sus billetes, descubrieron que la caja fuerte estaba más vacía que una promesa electoral. Lab improvisó, imprimió más billetes, prohibió tener oro y contrató vagabundos para simular minas de oro. Total, un desastre. La burbuja explotó. Las acciones cayeron un 97%. El pan se volvió artículo de lujo. La confianza se evaporó. Felipe de Orleans despidió a Lab con una palmadita y un «que tengas buen viaje». John huyó otra vez, terminó en Venecia, y murió sin fortuna, pero con una frase que probablemente repitió hasta el final: la idea no era mala. Y no lo era. Solo que tal vez, solo tal vez, se adelantó 2 siglos y se pasó 3 casinos. Rudy Kurniawan, cuyo verdadero nombre era Zen Wan Juan, fue un joven indonesio que irrumpió en el elitista mundo del vino con una historia digna de película. Llegó a Estados Unidos en 1998 como estudiante, pero rápidamente se convirtió en una figura central de las catas más exclusivas, deslumbrando con su aparente conocimiento y una colección de vinos rarísimos. Sin embargo, todo era una farsa. Rudy era un maestro falsificador que elaboraba botellas falsas de los vinos más prestigiosos del mundo, como Romanée Conti o Petrus, utilizando etiquetas caseras, botellas recicladas y pegamento. Durante años, logró engañar a coleccionistas y millonarios, vendiendo alrededor de 15.000 botellas falsas y amasando una gran fortuna. Su método consistía en mezclar vinos baratos y luego reetiquetarlos como si fueran cosechas legendarias. Lo más sorprendente era que muchos expertos no notaban la diferencia, y algunos incluso preferían sus imitaciones. El fraude fue descubierto por el coleccionista Bill Koch, quien, sospechando de la autenticidad de las botellas, inició una investigación privada. Pronto salieron a la luz irregularidades, etiquetas mal impresas, corchos modernos y vinos de años inexistentes. En 2012, el FBI allanó la casa de Rudy en California y encontró un auténtico laboratorio de falsificaciones.
Fue condenado a 10 años de prisión y multado con 48 millones de euros, aunque esta cifra parece tan exagerada como sus vinos. Pero incluso tras su liberación, Rudy no desapareció del mapa. Fue invitado a cenas privadas donde sus falsificaciones eran comparadas con los originales, con resultados sorprendentes, llegando incluso a empatar en catas a ciegas. Uno de los errores que precipitaron su caída fue la venta de una botella de Clos de la Roche 1929, un vino que en realidad empezó a producirse en 1934. Esto llamó la atención del productor Laurent Ponsot, quien viajó a Nueva York para detener la subasta y confrontarlo. Courniavan demostró que dentro de la industria del vino, el prestigio y la ilusión a menudo valen más que el contenido de la botella, transformando el fraude en un acto casi artístico. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos contando cosas curiosas.